El tribunal de Jesucristo es el juicio de los creyentes. El tribunal de Jesucristo es el día en que todos nosotros como cristianos vamos a estar enfrente del Hijo de Dios, ya que la Biblia enseña que al Hijo de Dios se le concedió la prerrogativa de ser el juez del universo. El tribunal de Jesucristo es el día en que tú y yo vamos a estar enfrente de aquel que extendía sus manos en una cruz hace 2000 años, y en ese momento el Hijo de Dios nos va a llamar y Él va a estar, vamos a ver en esa noche, que el tribunal de Jesucristo va a ser como una plataforma donde Él esté sentado juntamente con el Padre. Vamos a subir una especie de escaleras hasta donde está Él, y enfrente de Él toda tu vida va a ser manifestada. La palabra manifestar en el griego significa va a ser abierta. Todos tus pensamientos, todos mis pensamientos, tus motivos, las razones por las cuales hiciste lo que tú hiciste, todo será puesto en evidencia enfrente del Hijo de Dios. ¿Qué cosa es el tribunal de Jesucristo? El tribunal de Jesucristo, vuelvo a repetir, es el día en que nosotros nos enfrentemos al juicio de nuestras obras. El tribunal de Jesucristo no estará relacionado con la salvación, porque veamos algunos pasajes de qué forma la salvación que Jesucristo nos ha regalado no se puede perder. Dice, por ejemplo, Juan 5:24, de cierto os digo. Aquí la frase de cierto es la palabra griega amén. Si ustedes no lo sabían, cuando decimos amén, estamos diciendo sea verdad, o de cierto. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos amén, porque amén no significa así sea, sino significa que sea verdad, que sea verdad. Entonces cuando Jesús dice de cierto os digo, es la palabra griega amén, amén. Y nosotros siempre decimos al final de la oración o cuando decimos algo amén, ¿no se han fijado? Al acabar decimos amén, Jesús lo dice al principio. O sea, Jesús dice, esto que voy a comenzar a decirles es verdad, es verdad. Y así dice Jesús, de cierto os digo, es verdad, que el que oye mi palabra, Juan 5:24, y crea al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna es una posesión, es la palabra griega zoe, con Z, vida. Hay muchas clases de vida en la Biblia. La gente que no es cristiana tiene vida, sí, pero tiene la vida bios, que es la vida biológica, la vida animal. O sea, existe don Pancho y don Juan como existe un perro, como existe un caballo, como existe una jirafa. Tienen vida igual que el reino animal. Tienen vida los perros, tienen vida los peces, etcétera, etcétera. Pero la vida de la cual Dios habla en la Biblia es otra clase de vida. Y así como don Juan o don Pancho o don Jorge tiene la vida biológica con la cual viven y respiran, Cristo nos viene a traer la vida de Dios. Y aquí la palabra que se usa es la palabra zoe. Y Cristo nos viene a traer el zoe, la vida inherente de Dios. Y es esta vida la que nos es impartida cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esta vida que recibimos de Dios, el zoe de Dios, lo que pertenece a Dios, esto que tenemos, no puede jamás salirse de nosotros, ni volver a entrar, ni entra 3 o 4 veces, entra esta vida para siempre. Y desde ese momento nos convertimos en inmortales en nuestra alma y en nuestro espíritu. Cristo dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte. ¿De qué muerte ha pasado? De la muerte espiritual. Ha pasado de la muerte a la vida. Vean también San Juan capítulo 10.
¿De qué forma el Señor Jesucristo nos dice lo mismo y nos garantiza que esta vida, esta salvación, no podremos jamás perderla? Dice Juan 10, del 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy zoe, en el griego eterna, la vida de Dios, les doy vida eterna. Y escuchen lo que dice, y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y otra vez, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Versículo 30, yo y el Padre uno somos. ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano del Padre? Tribulación, persecución, los poderes del mal. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Cuando Cristo nos salva, Cristo nos coloca en la mano de aquel que es el creador del universo. Y en esta noche, tu vida y mi vida, si somos cristianos, estamos en las manos de Dios. Y esta garantía es que nadie podrá, dice Cristo, hacernos así, ni quitarnos de la mano del Padre, porque ¿quién podrá o quién es más grande que el Padre? Vean también Romanos 8:1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es la misma palabra griega de Juan 5:24, es la palabra crino, con K, crino. De ahí viene la palabra crisis, de donde viene la palabra juicio. Ninguna condenación, ningún juicio existe ya para aquel que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué la salvación y por qué este juicio ya nosotros no podemos enfrentarlo? Por la sencilla razón que la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Dice en Ezequiel, el alma que muriere, esa tiene que morir. Entonces tú y yo hemos pecado. Y la Biblia dice que tenemos que pagar por los pecados. La paga del pecado es la muerte. Y aquí se refiere a la muerte eterna, a la eterna separación de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con nuestros pecados? La Biblia nos dice que las buenas noticias son que el Hijo de Dios vino a este mundo para morir en una cruz y pagar esa cuenta pendiente que tú y que yo teníamos de pecado. Y que tú no tienes ya por qué pagar con tus pecados, ni tampoco tienes por qué irte al infierno, ni ser condenado. Porque alguien hace 2000 años pagó nuestra cuenta. Y el Hijo de Dios, al pagar la cuenta, cancelaba nuestra cuenta pendiente de pecado. Y en el momento que tú recibes a Cristo, nos identificamos en su muerte y Él paga mis pecados en mi lugar. Y entonces ya Dios no tiene ningún expediente, ya no tiene ningún cargo contra mí, porque mi juicio y tu juicio lo llevó Cristo en la cruz. Esto es lo que significa que la muerte de Cristo fue vicaria y fue sustitutiva. El que no conocía pecado, según de Corintios 5:21, el que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dice Isaías 53, del 3 al 6, despreciado y desechado entre los hombres, varón en dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, mi castigo de mi paz y mi juicio, todo lo hizo Cristo por mí. Y ahora yo he recibido y he creído los beneficios de Cristo en mi vida y ya no puedo volver a ser juzgado por mis pecados porque ya Jesucristo pagó por ellos hace 2000 años en una cruz. Y esto es el mensaje más maravilloso de toda la Biblia. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. Hay buenas noticias para ti en esta noche, pecador y pecadora que nos acompañas.
Que Dios te dice en esta noche que no tienes por qué irte al infierno, ni tampoco condenarte si tú crees en el nombre del Hijo de Dios. Y las buenas noticias son que Dios ha pagado la cuenta de tus pecados en una cruz. Y no importa en esta noche lo que tú hayas hecho, en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados. Entonces el cristiano ya no puede ser juzgado en cuanto a la salvación, porque ya la salvación la tenemos, nos pertenece y es una garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios. Vean también Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos explica claramente hasta cuándo vamos a tener el sello del Espíritu Santo. Ustedes saben que un sello implica propiedad. Antiguamente, cuando el César romano enviaba un documento, se enrollaba el pergamino, se le ponía un sello de cera y el César ponía su anillo en la cera y quedaba sellado e implicaba que era el César el que había escrito eso. También cuando nosotros vemos a los ganaderos actualmente, la única forma de distinguir al ganado de una ganadería y de la otra es a través del sello que llevan. A los chivos también se les marca en la oreja y el sello de la vaca, de acuerdo al sello de la ganadería, implica que es propiedad de fulano de tal. Pues todos nosotros los cristianos, dice la Biblia que en el momento en que recibimos a Jesucristo, cuando haces a Cristo tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo nos pone un símbolo de que somos propiedad de Dios. Y este sello que el Espíritu Santo nos pone, no lo podemos perder. O sea, alguien me dice, bueno, si alguien pierde la salvación, ¿qué pasa con el sello? ¿Que Dios le quita otra vez el Espíritu Santo y después vuelve a arrepentir y lo vuelve a sellar? No. Dice Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando oímos y cuando creímos. ¿Ya lo vieron? Cuando oímos el evangelio y la palabra de Dios y cuando creímos este mensaje, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que nos promete Dios? La vida eterna. Vean el versículo 14, que es, o sea, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía en el griego. El Espíritu Santo es una garantía dentro de nosotros. Ahora, ¿qué garantía es? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo nos dura el sello del Espíritu Santo? No vuelvan a leer el versículo 14. Hasta la redención de la posesión adquirida. Aquí se nos dice que hasta que una posesión que Dios compró sea redimida, el Espíritu Santo durará dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es esta posesión adquirida? ¿Cuál es? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. El Espíritu Santo ha entrado a morar dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no ha sido aún redimido. Hemos sido redimidos espiritualmente. 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, dice en el original griego. Pero mi cuerpo sigue siendo igual, tengo las mismas cicatrices, sigo envejeciendo. Mi cuerpo no ha sufrido ningún cambio cuando recibí al Espíritu de Dios. Entonces, mi espíritu ha sido creado de nuevo, ha sido redimido. Está en proceso de ser redimida mi mente. Todos los días estamos restaurando la mente. Y hasta que Jesucristo venga, mi cuerpo dejará de deteriorarse, mis células dejarán de envejecer. Hasta que Cristo venga, despertaremos a su semejanza. Hasta que el cuerpo sea
glorificado el Espíritu Santo, no se saldrá de nosotros. La enseñanza de la palabra de Dios es tan transparente como el agua. Ahora veamos y analicemos un poco más detenidamente el juicio del bema. Acuérdense que la palabra bema se tradujo en 2 Corintios 5:10 y en Romanos 14:10, que son los dos únicos pasajes en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra el tribunal de Cristo. Y ahí, cuando se usó la palabra tribunal, es la palabra griega bema, con B grande. Veamos el significado en el griego clásico de la palabra bema. Porque si entendemos en esta noche la palabra bema, vamos a comprender el tribunal de Jesucristo. La palabra bema se usa de dos formas diferentes en la Biblia. Y la palabra bema significa literalmente una plataforma o un lugar alto donde siempre había dos clases de jueces. En primer lugar, en la primera serie que usa la palabra bema es una plataforma donde subían los reos o los condenados a enfrentarse a un juez. Y en segundo lugar, en los Juegos Olímpicos, donde los ganadores venían y subían una plataforma para ser coronados con coronas de olivo. Entonces veamos en la primera parte de qué forma la Biblia, vean por ejemplo Mateo 27:19, que se usa la palabra bema de estas dos formas, como un tribunal o como una plataforma donde el juez premiaba a los competidores en las Olimpiadas. Mateo 27:19. En todos estos pasajes que les voy a dar, aparece la palabra bema. Mateo 27:19. Y estando él sentado en el bema, en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí vemos que Pilato estaba sentado ¿en dónde? En una silla, en un tribunal, donde a él le traían a las personas que iban a ser condenadas. Vean ustedes también Juan 19:13. Juan 19:13. Y dice la palabra de Dios: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gabata. Aquí encontramos otra vez que este tribunal era un lugar donde se sentaba el gobernador de Judea, en este caso Pilato. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 21. Hechos 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Aquí encontramos que también el rey Herodes, que era el rey o el tetrarca de toda la Palestina, también se sentaba en un lugar que se llamaba el tribunal, donde juzgaba y donde resolvía todos los problemas legales. Vean Hechos 18. Del 12 al 17. Hechos 18, del 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser luz de estas cosas. Y los echó del tribunal. Aquí encontramos también que se encontraba uno de los procónsules de Acaya, llamado Galión, y también en un tribunal, en un lugar alto, resolvía todos los problemas legales
contra los cuales se enfrentaban los judíos en la época de Jesucristo. Sin embargo, también el tribunal no era para los jueces nada más, sino también era para los jueces que premiaban. Y también este bema o tribunal se usaba en los Juegos Olímpicos, donde los ganadores subían para recibir sus galardones. Ustedes saben que en los Juegos Olímpicos, sobre todo en Grecia, todos los competidores hacían un juramento. Y el juramento, en primer lugar, implicaba esto. Todos los atletas tenían que jurar que eran de sangre helénica pura. Si había alguno por ahí que se había colado con otra sangre, otra mezcla, era descalificado al final de los Juegos. En segundo lugar, tenían que jurar que nunca habían hecho nada malo durante su entrenamiento. Y en tercer lugar, que habían entrenado fielmente hasta el momento de enfrentarse con el juez. Los Juegos Olímpicos incluían carreras de a pie, lucha, box, el famoso pentatlón, las carreras de caballos y las carreras de carrozas. Y al finalizar los Juegos, los competidores subían una escalinata y se presentaban delante de un juez que se llamaba el juez ante el bema o ante el lugar donde los iba a juzgar. Y ahí el juez les entregaba a los que habían ganado, a los que eran de pura sangre helénica y a los que no habían hecho trampa, la famosa corona de olivo. Cuando nosotros lleguemos al tribunal de Jesucristo, nadie va a llegar y va a decir, soy católico, soy protestante, soy testigo de Jehová, soy mormón. Ahí solamente van a estar los que sean de sangre pura de Jesucristo. Ahí no va a haber, soy católico y tengo esta sangre, o no, ahí no van a ver los letreros que traigamos, o bautista, o presbiteriano, o metodista, o católico, ahí no va a haber letreros ni religiones, ahí solamente van a estar los hijos y las hijas de Dios. Y cuando tú recibes a Jesucristo, comienzas a tener la sangre real del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En segundo lugar, cuando estés enfrente del tribunal de Jesucristo, también vas a ser revisado si todas las cosas que hiciste durante tu vida las hiciste por motivos equivocados, egoístas o ambiciosos. Y ahí no va a haber nadie que pueda decirte, yo te defiendo, porque vas a estar enfrente de un juez que no es posible que se equivoque. Este juez Jesucristo, con sus ojos de llama de fuego, nos traspasará lado a lado. Mis pensamientos, mis motivos, mis acciones, mi corazón serán abiertos como una película. Y finalmente, ahí se demostrará también, al igual que los atletas olímpicos, si corrimos legalmente la carrera de la fe. Porque hay muchos en la vida cristiana que están con un espíritu competitivo, que están haciendo trampa, que posiblemente vienen a la iglesia el domingo porque quieren aparentar que son cristianos, etcétera, etcétera, quien los viera en su casa, y todas las cosas por ahí escondidas que tienes van a ser reveladas en el tribunal de Jesucristo. Ahora vean ustedes en 1 Corintios 9, de qué forma el apóstol Pablo compara la vida cristiana con las Olimpiadas o con los Juegos Atléticos de los primeros siglos de la era cristiana. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir, compara la vida cristiana con los Juegos Olímpicos y con los atletas que competían en aquella época. 1 Corintios 9, del 24 al 27. Y usando el lenguaje de las Olimpiadas, dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Contesta a esa pregunta. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Quién no sabe que nunca hay dos ganadores? En todo maratón de 100 metros, 400, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 40 kilómetros, carreras de caballos, en cualquier competencia siempre hay un primer lugar. ¿No es verdad? Y si ustedes han visto las Olimpiadas,
van a ver que siempre hay dos banquitos así, o sea, es una cosa así, donde el primer lugar lo ponen hasta arriba, y el segundo y el tercero al lado derecho y al lado izquierdo. El segundo al lado derecho, el tercero al lado izquierdo, pero solo uno lleva la medalla de oro. Eso nos los puede certificar Joaquín Capilla, ¿verdad? A ti te pusieron hasta arriba, ¿no? Así es. Entonces solamente hay una persona que se lleva la corona, una persona que lleva la medalla de oro. Dice Pablo que todos corren en la competencia y todos salen a la competencia. Y así todos nosotros en esta noche estamos en una competencia. Nada más que hay unos que van así. Hay otros que van así. Hay otros que están bien entrenados y bien comidos y bien alimentados con la palabra de Dios y van más rápidos que otros. Hay otros que, ¡pum!, tropezaron y ahí están todavía, ya tienen ahí como 3 días, ahí están quejándose y tirados. Y hay otros que tropiezan y se paran y siguen corriendo y nunca están volteando a los lados, ni de ninguna cosa hacen caso, tienen su mirada puesta en el galardón. Tienen sus ojos puestos en Jesucristo, y los cristianos que tienen sus ojos puestos en Jesucristo son los que corren más rápido. Todos los que los tienen en los hombres están cayéndose a cada ratito. Ay, ese hermano, ay, esa hermana, y si así son todos los cristianos, y si así pasa con fulanita, y están así y viendo a los, y no saben que no hay nadie aquí más que Jesucristo a quien debemos de seguir. Entonces, si sabemos que solamente uno va a alcanzar, continúa Pablo diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, que nuestra vida sea de tal manera en la que nosotros sepamos que tenemos que correr, tenemos que vivir la vida cristiana para alcanzar los primeros lugares. Y para que nosotros podamos llegar a alcanzar esos primeros lugares, dice Pablo en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Se imaginan a un corredor el día antes de correr cenándose 2 litros de helado? ¿O 3 litros de atole? ¿Se imaginan a un corredor llevando un cinturón de cadenas, corriendo, o una mochila? No, ¿verdad? Ningún corredor corre con pesos. Corren con unos shortcitos lo más ligeros que puedan, unos tenis lo más ligero que puedan, y tratan de ir lo más ligero que puedan, y tratan de abstenerse de todo lo que pueda impedir que lleguen a la meta. Se abstienen hasta de relaciones sexuales, se abstienen de carnitas y de chicharrón, se abstienen de desvelarse, se abstienen de ir a fiestas, se abstienen de ir a discos, se abstienen de alcohol, se abstienen de cigarro, se abstienen de todo aquello que les impida competir. Últimamente hemos visto en las Olimpiadas y en los Juegos Panamericanos y en muchas competencias de qué forma los atletas del siglo XX están adulterando su vida deportiva con esteroides, con drogas, etcétera, etcétera. Y esto es lo peor que le podía suceder al deporte internacional. El gran corredor, ¿verdad? Este negrito canadiense que lo tuvieron que descalificar porque después de la competencia, al ganarle a Carl Lewis, el norteamericano, ¿saben ustedes que es cristiano Carl Lewis? Él es cristiano, pues el otro negrito de Canadá le ganó por fracciones de segundo, pero descubrieron que había usado esteroides, le quitaron, lo avergonzaron, regresó a su patria. Gracias a Dios que está otra vez en las competencias y que pidió perdón y se ha vuelto a restablecer. Pero fue una tragedia que le hayan quitado después de haberle dado el primer lugar, porque descubrieron que corrió ilegítimamente. Y así hay muchos cristianos que están ahorita tratando de pasarse de listos con Dios y no van a ser calificados el día de la prueba. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y vean lo que dice Pablo en la comparación. Ellos, o sea, los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible, fíjense, tanto sacrificio, tantos años de no comer helado, tantos años de no comer tortillas, tanta preparación, para al final una cochina coronita con hojas que a los 4 días se pudre. Fíjense
Imagínense nada más tanto sacrificio y tanta preparación y tanta disciplina para una corona corruptible. Dice, pero nosotros, vean lo que dice, no me vean a mí. Nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Han visto algún corredor de los 100 metros que comienza a correr y se vaya para allá? O se vaya para la derecha y que, oye, vente, métete a la pista. No, ¿verdad? O sea, el corredor sabe que hay una pista, que tiene que correr aquí, que tiene que brincar acá, que tiene que calcular, el de la garrocha tiene que hacer esto, el que se va a echar el clavado, sabe cuántos pasos va a dar a la plataforma para brincar. Nadie, Joaquín Capilla no salía en el trampolín, pum, se aventaba al lado izquierdo y caía sobre el cemento, y eso era muerto desde cuándo, ¿verdad? Todos saben que lo que tienen que correr, los pasos que tienen que dar, todo está calculado, todo está cronológicamente calculado, todo está perfectamente bien diseñado para poder alcanzar el precio. Entonces, los cristianos, hay cristianos que se levantan en la mañana, leen la Biblia, andan por acá y andan por allá, andan fuera de la pista totalmente. Nunca oran, nunca leen la palabra de Dios, así como la aventura, de vez en cuando se paran a la iglesia, allá de vez en cuando. De vez en cuando vienen a los estudios y dicen que son cristianos. Andan más desbalagados que muchos borregos. De esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Los boxeadores en el ring, cómo pelean. Saben perfectamente bien cómo tirar el jab, el uppercut, saben exactamente, no comienzan así a hacerle así. Y así hay cristianos, o sea, anda el diablo por ahí, le andan haciendo el diablo así los cristianos. Y cualquier cristiano que quiera pelear sin darse cuenta que debemos calcular nuestros golpes y que nuestro enemigo tenemos que, al diablo nos tenemos que recetar bien, exactamente, con la oración y con la palabra de Dios, están peleando al aire totalmente. Y dice Pablo el secreto en el versículo 27. Sino que, o sea, en lugar de correr a la aventura, en lugar de no abstenerse de nada, en lugar de estar golpeando al aire, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí está una de las claves de la vida cristiana. No hay ningún atleta que se atreva a desvelarse, a comer helado, a fumar, a tomar. Jamás un atleta podrá hacer con su cuerpo lo que le da la gana. El atleta tiene que este cuerpo, y te me vas a la cama a las 9 de la noche, y te me levantas temprano, te dice el entrenador, y te vas a desayunar fruta, y vas a desayunar jugos, y nada de carnita, ni moronga, ni tacos de trompa, ni de sesos, ni quesadillas, ni nada, y no vas a andar con la barrigota así, porque hasta el agua de la alberca vas a sacar del clavado que te avientes, ¿verdad? Y así los cristianos tenemos que aprender a entender que dice Pablo que si no ponemos nuestro cuerpo en servidumbre, si no ponemos nuestro cuerpo bajo una disciplina, dice Pablo en el versículo 27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra eliminado es la palabra griega adokimos con A, adokimos y con K, y significa no aprobado, sin poder ser utilizado por Dios. La persona o el cristiano que no tenga una disciplina en sus horas de levantarse, en sus devocionales, para leer la Biblia, para ayunar, para estudiar la palabra, para venir temprano a la iglesia y para todas las cosas que se requieren disciplina, dice la Biblia que no vas a poder ser utilizado por Dios. Comparen esto con 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Y el apóstol Pablo, en la última carta que él escribe, que fue 2 de Timoteo, antes de que lo metieran al circo romano, dicen, ¿verdad?, que Pablo murió en el circo romano como mártir. Todos los apóstoles murieron como mártires.
Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. 2 Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Fíjense lo que dice: y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí el Espíritu Santo usa otra analogía y nos dice: vamos a la cocina, al fregadero de mamá. Y en la cocina de toda ama de casa están ahí los vasos sucios y en otro lado están los vasos limpios. Si yo llego a tu casa, no vas a ir al fregadero y vas a sacar un vaso cochino para servirme horchata, sino que vas a agarrar el vaso que está limpio y a ese le pones horchata. Entonces hay vasos sucios, hay vasos limpios. Cuando Dios quiere usar a alguien, no va a usar aquel que está sucio. Dios busca el vaso limpio para usos honrosos. Porque dice Isaías: límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Nadie que viva en pecado puede servir a Dios. Porque Dios es un Dios santo y desde que se le apareció a Moisés le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Caminar con Dios es caminar en santidad, caminar en la luz. Entonces, tú quieres ser utilizado por Dios, disciplina tu vida. Conságrate en tu vida. Límpiate con la sangre de Jesucristo todos los días para que pueda ser usado por Dios. Y también vean ustedes ahí en 2 Timoteo 4, versículos del 7 al 8, finalmente, que el apóstol Pablo así acaba el epílogo de su vida cristiana. Y dice Pablo, usando 3 diferentes clases de lenguajes. En primer lugar, usa el lenguaje de un soldado: he peleado la buena batalla. Número 2, he acabado la carrera, un atleta. Número 3, he guardado la fe, la vida de un soldado cristiano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿En qué día? En el tribunal de Jesucristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Para quién es la corona de justicia? Hay 5 coronas y vamos a mencionarlas dentro de 2 o 3 semanas, cuando ya veamos las recompensas, y vamos a ver qué recompensas va a haber, porque la Biblia nos muestra qué recompensas se nos van a dar. Por ejemplo, a los discípulos que siguieron a Cristo, ¿saben qué recompensa les van a dar? Ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y van a tener 12 reinos diferentes a los que tenemos nosotros. Los 12 apóstoles que siguieron a Jesús tienen un lugar muy aparte de todos nosotros. Pero tú y yo, ¿qué vamos a recibir? Dice Pablo, entre tantos premios, que hay una corona que se llama la corona de justicia. Y esta corona es para las personas cristianas que aman que Jesús venga pronto. ¿Y cómo puedes saber si tú realmente amas que Jesús venga pronto? Muy fácil, 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como también Él es puro. Tú amas la venida de Jesucristo, dice la Biblia, que entonces cada día purificas más y más tu vida. Pablo amaba la venida de Jesucristo y por eso corrió con gozo la carrera. Peleó con valor la batalla. Acabó la carrera de la fe. Ojalá que todos podamos en esta noche decir igual que Pablo en el momento cuando nos vayan a enterrar o cuando estemos agonizando: he peleado la buena batalla. Quiero que vean ustedes aquí cómo se califica la batalla cristiana. Se le califica de buena. Todas las batallas son malas porque todas son el producto del egoísmo humano. En todas hay muertes, en todas hay sangre. No hay una sola batalla del mundo que sea buena. La batalla cristiana es la única batalla buena, porque la única batalla
donde peleamos con Jesucristo de nuestro lado contra los poderes del mal. Tú puedes decir en esta noche, he acabado la carrera. Hay unos que van a estar kilómetros de la meta cuando venga el Señor Jesucristo. Van a estar... Ni siquiera llegaron, pero ni 500 metros. Y vamos a ver también lo que les va a pasar a esos cristianos. Dicen, bueno, al cambio que voy a llegar y no importa. No, no se trata de eso. Se trata de que seamos entre los primeros que van a llegar. Porque cuando venga la coronación y los premios, ya no habrá de que, ay, pero me vas a dar chance de ver al Señor Jesucristo, va a haber otra carrera. Ya nunca más volverá a haber ni una carrera, ni otra batalla cristiana. Se nos acabaron las oportunidades y repito, nuestra vida en la eternidad dependerá de nuestra fidelidad, de cómo corrimos la carrera cristiana. Y todos aquellos que siguen creyendo que pueden ser carnales y que no les importa cómo llegar a Cristo o llegar a la meta, pero ahí se van y de panzazo quieren pasar, no saben que por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos dependerán y traerán ese lastre y ese estigma que nunca quisieron, como dice 2 de Pedro, hacer firme su vocación y elección. Por eso dice la Biblia, os ruego, hermanos, Romanos 12:1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por la petición de Pablo en esta noche a nosotros es que nos ruega que presentemos nuestro cuerpo, que se aparten de nosotros fornicación, malos pensamientos, pornografía, lascivia, adulterio, desvelos, alcohol, fiestas, discotecas y todas aquellas cosas que manchan y contaminan nuestra vida cristiana. Porque el día de la premiación se acerca, y qué tal que fuera en esta noche. Y viniera Cristo por nosotros en esta noche. Pregúntate tú en esta noche, ¿cómo hasta este momento estás corriendo la carrera de la fe? Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra en esta noche, por recordarnos que la Biblia compara la vida cristiana con una competencia olímpica. Y la analogía es preciosa porque nos muestra claramente que los atletas que corren en las competencias necesitan tener vidas muy disciplinadas. Y nos recuerdas también que la vida cristiana es como una guerra, cuando los soldados necesitan salir a la guerra con el fusil en la mano. No hay ningún soldado que salga sin casco y sin su rifle, porque inmediatamente sería muerto. Todo soldado necesita también sujetarse a un entrenamiento, y corren también, se fijan en lo que comen y sobre todo son obedientes a sus superiores. Padre Santo, te damos gracias porque nos has mostrado que necesitamos disciplinar nuestra vida. Necesitamos un momento en el día en el cual debamos levantarnos temprano y estar contigo, en comunión con Jesucristo, con tu palabra. Necesitamos recordar que nuestro cuerpo no es nuestro y no podemos comer lo que nosotros querramos. Debemos cuidarnos de tener una dieta balanceada de muchas frutas, verduras, para no enfermarnos, para estar sanos, para que tu espíritu resida en un cuerpo sano, y además que sanos te servimos mejor muchas veces. Te damos gracias porque nos recuerdas también que, como los atletas, debemos cuidarnos de no desvelarnos, de tener horas apropiadas para dormir, 8 horas diarias, para que no nos enfermemos del sistema nervioso. Nos recuerdas que tenemos que hacer deporte para mantener nuestra sangre pura y nuestro sistema cardiovascular desarrollándose normalmente, limpiando nuestras arterias de tanta grasa
y de tantas cosas que el mundo nos contamina. Nos recuerdas que seamos limpios de corazón, que no nos contaminemos con pornografía, con malos pensamientos, con mujeres que no es nuestra esposa, con adulterio y con cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, y sin santidad nadie verá a Dios. Señor, en esta noche nos despedimos con tu paz. Nos despedimos advertidos solemnemente que el tiempo es corto, que debemos de correr legítimamente y que el día de la coronación se acerca y que jamás podremos recobrar el tiempo que hasta este momento hemos perdido creyendo que la vida cristiana es un simple juego, cuando está de por medio la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.